Bienvenidos, arrancamos el debate de la 8 Soria de esta tarde de jueves. Por cierto, nuestro último espacio antes de estas festividades navideñas tan atípicas, así que volveremos después de Reyes. Mucha suerte y sobre todo mucho cuidado. Todas las administraciones más o menos están ya ultimando, dando forma a esos presupuestos en espera de ser aprobados. También el Ayuntamiento de Soria. Y nos hemos citado con el concejal de Hacienda, Javier Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a la hora de elaborar estos presupuestos hay que tener en cuenta el ejercicio en el que nos encontramos, todo lo que ha pasado, unos presupuestos condicionados por la pandemia. Se puede hablar también de que son presupuestos, unas cuentas progresistas, de carácter social, como han sido otros años, pero este año yo creo que ha habido que hacer énfasis en ese aspecto, ¿no? Sin duda, ¿no? Desde luego nosotros hemos presentado unos presupuestos en los que ahora mismo nos encontramos en la tramitación. Hoy mismo hemos tenido la segunda comisión en el Ayuntamiento en los que los demás grupos han podido presentar las propuestas para mejorar el presupuesto, así como también hemos presentado las propuestas de los vecinos a través de los presupuestos participativos. Y nosotros lo que hemos querido con este presupuesto, el más alto del Ayuntamiento de Soria, es dar respuesta precisamente a este año tan complicado 2020, ¿no? Este año que desde luego todos esperamos que termine cuanto antes y podamos empezar un 2021 con nuevas esperanzas y que nos traigan desde luego un mejor año que este. Para eso nos hemos dotado de un presupuesto que tiene ese carácter social, ¿no? Ese carácter de intentar ayudar a quien peor lo ha pasado en este año 2020, sin olvidar lo que son las señas de identidad de todos los presupuestos anteriores de este equipo de gobierno. Porque hablábamos con el alcalde hace unos meses, en la fase más dura de la pandemia. Me acuerdo que le veíamos a través de videollamada, cuando todavía no se podía uno salir de casa, y hablábamos del futuro, ¿no? Del futuro inmediato que traerían, por ejemplo, estas cuentas y del riesgo que había que volviéramos a esa política de austeridad que trajo la crisis financiera. Ahora, antes de entrar en harina en los números, desde Europa se está promoviendo otra forma, ¿no?, de actuar más expansiva. Bueno, claro, lo que ocurre es que este alcalde que tenemos, y él lo dice, ¿no? Es que no he podido gobernar todavía sin una crisis, porque hay que recordar que Carlos Martínez entró en el año 2007, es decir, en los 13 años que llevamos prácticamente hemos encadenado una tras otra. Y oiga, él lo dice muchas veces y lo acaba usted de recordar, ¿no? No vamos a caer en el austericidio que cayeron otras administraciones. Este alcalde, este equipo de gobierno, en los peores años de la crisis mantuvo desde luego ese pilar social, mantuvo desde luego las nóminas del ayuntamiento, el empleo que dota desde luego de servicios públicos de calidad a esta ciudad no bajó, y desde luego hay dos cuestiones básicas para este equipo de gobierno en los últimos años. Uno es la inversión. No hemos abandonado nunca la inversión, y en los peores años de la crisis nos parece que es desde luego la palanca que ha transformado esta ciudad, y el mantenimiento de la actividad económica a través de lo que son nuestras señas de identidad, ¿no? A través de la cultura, a través del deporte, de la gastronomía, del turismo, desde luego, y de esa transformación de la ciudad que genera desde luego riqueza y que pone en valor todas las cuestiones que decía anteriormente, ¿no? Es la cultura, lo que es el deporte, lo que es nuestra gastronomía, y eso es importante. Claro, el problema es que lo hemos hecho en los peores años de la crisis. Durante 2007, 2008, 2009 tuvimos que hacer un plan de estabilidad financiera, pero al final, desde luego, hemos podido llegar a este punto con las cuentas del ayuntamiento, desde luego en un muy buen estado, y que nos permite en el año 2021 seguir avanzando en este camino. Bien, pues son 57,7 millones, un incremento del 1,6%. En cuanto a las inversiones, 17,5 millones, un incremento del 1,5%. 1 de cada 3 euros, resumiendo, va a inversión. Sectores especialmente sensibles como el comercio, se da continuidad a esa iniciativa que nacía en la fase más dura de la pandemia, ¿no? Cuando tenían que cerrar los comercios las puertas y estaban atravesando esa crisis agudizada, se da continuidad a esos Soria Bonos, ¿no?
Desde luego, así es. Nosotros hemos puesto en marcha, casi a partir de abril, pusimos en marcha las primeras medidas para combatir la crisis que se iba a generar en lo social, en lo económico, derivado de la crisis sanitaria, y pusimos en marcha, lo primero que hicimos en los 15 primeros, en la segunda quincena de marzo, lo primero que hizo el Ayuntamiento fue abonar todo lo que debíamos a los proveedores cuanto antes, ¿no? Para, desde luego, generar liquidez y para que nadie tuviera ese problema de no tener lo que se le debía. Eso fue lo primero que hicimos en los 15 primeros días, y luego hemos puesto, decirles un dato, teníamos 80.000 euros en ayudas a través de Iberaval a quien pedía un crédito con fondos ICO. Este año hemos puesto más de 320.000 euros porque vimos que era necesario, ¿no? Hemos condonado la tasa de veladores, las terrazas, para que los hosteleros pudieran ahorrarse una media de alrededor de 1.000 euros a cada uno de ellos. El tercer trimestre de tasa de agua y basuras también a los hosteleros, porque es desde luego uno de los sectores que primero se echa el cierre cuando en las dos veces que como consecuencia de la normativa sanitaria han visto la necesidad de echar el cierre. Y hemos puesto, ya le puedo avanzar, que mañana se publicará en el boletín oficial de la provincia el fondo COVID de ayuda a trabajadores, de ayuda a pequeños empresarios y autónomos, un fondo de 1 millón de euros. Nunca el Ayuntamiento de Soria había puesto encima de la mesa este fondo, ¿no? Este fondo, que además pasará con el remanente de este año 2020 también en los presupuestos de 2021. Los soriabonos, por supuesto, ¿no? Nosotros era una cuestión que teníamos hablada con el comercio ya desde hacía más de un año. Era una propuesta que yo quería que alguna otra administración se hubiera animado y hubiera colaborado, pero vimos que este año ya no podíamos esperar a nadie, ¿no? Y lo hemos puesto encima de la mesa con una primera fase que hicimos a partir de agosto, y con otra segunda fase que hemos hecho ahora en Navidad, y que desde luego yo creo que está teniendo muy buen resultado. Creo que las últimas cifras que he visto, a día de hoy hay 10.000 de los 40.000 bonos que hemos puesto en circulación, 10.000 bonos ya canjeados, es decir, 10.000 bonos que han servido al comercio, desde luego, para generar actividad económica, y 10.000 bonos que han generado más de 350.000 euros en gasto en el comercio soriano. Por lo tanto, 375.357. Y no ahora lo tengo mismo, apuntado, ¿verdad? lo he visto. Pues, lo por lo hemos tanto, contado, lo hemos contado en las noticias. Pues la verdad es que es una cifra que nos parece, luego, ¿qué es esto? Nosotros lo que decíamos es, oiga, tenemos que intentar, a través de esos 5 euros que pone el Ayuntamiento en una compra de 25, generar, ¿no? Generar economía. Y no solo dar una subvención a fondo perdido. ¿Qué hacemos con esos 5 euros? Generar una compra de 25, y generar también que el vecino en Soria se rasque el bolsillo y también colabore, ¿no? Yo desde aquí, desde luego, pido también, lo están haciendo todos los comerciantes, nosotros lo hacemos en sucesivas campañas, que se compre, ¿no? Que se compre en Soria, porque al final eso hará que permanezca el tejido económico, el tejido comercial en nuestra ciudad, y eso hará también que permanezca mucho mejor nuestro tejido social. Hay bonificaciones en el IBI para determinados colectivos, supongo que no llegarán a donde otros colectivos demandan, como el empresarial. No, nosotros hemos puesto en marcha una serie de bonificaciones en el IBI y que entrarán en vigor el día 1 de enero, ¿no? Esas bonificaciones para familias numerosas, esas bonificaciones en el IBI para quien haga uso de las energías alternativas en las viviendas, y esas bonificaciones para, desde luego, colectivos con unas rentas muy bajas, ¿no? Estamos hablando de alrededor de, para familias monoparentales, generalmente siempre son mujeres viudas que al final tienen una renta de alrededor de los 600-700 euros, y que también, ¿no? Hemos dotado también en este presupuesto para que puedan beneficiarse de esa bonificación en el IBI, ¿no? Pero nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? El IBI es un impuesto que grava el patrimonio, y que desde luego al Ayuntamiento nos ha permitido una serie de generación de ingresos, el consolidar unos ingresos que nos permite, entre otras cuestiones, poner encima de la mesa el fondo que yo anteriormente le decía, ¿no? O los soriabonos. Es que todo esto nos lo permite, entre otros, el impuesto de bienes inmuebles. Ojo, un impuesto de bienes inmuebles en el que, y eso son cifras del propio Ministerio de Hacienda, tenemos situado la media por vivienda en Soria está alrededor de los 250 euros, tenemos situado de las más bajas de España, ¿no? Después
de que en los últimos años nosotros hayamos consolidado, y es verdad, y nunca lo habíamos dicho en esa actualización del tipo con los valores catastrales, hayamos consolidado el impuesto, y sí se había visto una subida, pero llevamos 2 años de una congelación del impuesto de bienes inmuebles. Ha habido a lo largo de la legislatura actuaciones de mejora interesantes en el centro de la ciudad, urbanísticas, de pavimentación. También incluyen, ¿no?, estos presupuestos, en el caso de las traseras de las audiencias, también mejoras en el centro. Llegarán a los barrios también demandan esas mejoras, ¿no? Desde que está este equipo de gobierno, no solo esas mejoras se hacen en el año electoral, sino que tenemos una partida en el de asfaltado y aceras, este año dotada exactamente igual que el año pasado, con 800.000 euros, que lo que hace es precisamente esto, ¿no?, esas mejoras en todos y cada uno de los barrios, porque además se hace en contacto con las asociaciones de vecinos y nos trasladan, ¿no?, también con los técnicos del ayuntamiento nos trasladan esas calles que están en peor estado, esas aceras, y las vamos cambiando y las vamos mejorando gradualmente. Ya le digo, este año la inversión en esta materia ha sido de 600.000 euros, porque dijimos que los otros 200.000 había que destinarlos a gasto social, a gasto COVID, pero el año pasado sí fueron 800.000, y oiga, el año anterior destinamos, ¿no?, uno de los 3 millones que nos vinieron como consecuencia del Plan Soria a mejorar esas aceras también en el polígono de las casas, ¿no? Uno de los 3 proyectos era esa mejora, que también en los accesos y seguiremos, por supuesto, con esa mejora, no solo en las aceras, aquí muy cerquita de donde estamos, llevamos 2 años haciendo y desarrollando la Ronda del Duero con las fases sucesivas, cada año una. Para el próximo año, más allá de los fondos DUSI, es la mayor inversión que va a hacer este ayuntamiento, con un millón de euros en la tercera fase de la Ronda del Duero, para dar solución a ese espacio en Los Royales, que ya desde luego ya está habitado, además por gente joven, y que necesita, ¿no?, de esos viales para el desarrollo del barrio. Sin duda una apuesta muy demandada. ¿Estos presupuestos están en consonancia o buscan cumplir con esos objetivos en los que Soria, digamos, es punta de lanza con la celebración de los congresos Think Europe en los últimos años? Este año no se ha podido realizar ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, ¿no? Fíjese, algunos nos criticaban, ¿no?, hace 3 años, cuando lo dice muchas veces el alcalde, ¿no?, los que llevan las luces cortas nos criticaban cuando se organizó el primer evento Think Europe, con esos objetivos del desarrollo sostenible, con esos objetivos de la sostenibilidad, pero también con la vista puesta en lo que tenía que ser nuestra apuesta desde Soria, desde lo local, para esos fondos FEDER, ¿no? Era una de las cuestiones que se discutía en mayor medida y que se ha discutido, esa fiscalidad diferente para Soria, y sobre todo también que un porcentaje de esos fondos FEDER vengan para las zonas más despobladas. Yo veía a principio de semana como un medio a nivel nacional, no hablo en local, a nivel nacional, reconocía el trabajo del alcalde de Soria, y desde aquí también, desde luego, agradecer el trabajo de Mercedes Molina, lo agradecía, porque gracias a esos estudios de la profesora de Complutense y del alcalde Carlos Martínez y su trabajo en Europa, hemos podido, desde luego, llegar a ese fin, ¿no?, que no es otro que el que se reconozca la despoblación como uno de los criterios para esos fondos FEDER, que tienen que venir, desde luego, para el próximo año, con esos criterios del objetivo en esos proyectos que tienen que estar muy ligados, cómo no, a los objetivos del desarrollo sostenible y a la sostenibilidad, que de eso sabemos mucho en esta ciudad y en esta provincia. Se ha desarrollado esta misma mañana esa comisión de presupuestos. Por un lado tenemos esos presupuestos participativos, donde la ciudadanía pues postula un poco en qué debería invertirse determinados dineros. ¿Qué propuestas ha habido? Pues mire, tenemos una serie de propuestas que están muy ligadas al cuidado y al desarrollo y a la mejora de nuestros espacios verdes. Se va a recoger en los presupuestos. Vamos a dotar una partida de 100.000 euros para dotar algunas de las cuestiones
que algunas veces son cuestiones menores presupuestariamente hablando, es decir, que no tienen una cuantía, que no son muy cuantiosas, pero desde luego que mejoran mucho el día a día de muchos ciudadanos, ¿no? Hemos recogido algunas de esas propuestas que nos han venido a través, en este caso, a través de las redes. También debo decirle que hay una propuesta, además, ha sido muy bonito porque ha venido por parte de un niño de 11 años, en el que nos pide bueno, pues una pista, un espacio para skate, para desarrollar a modo y manera de otra que se ha construido en Navaleno y que está teniendo mucho éxito. Lo vamos a hacer, lo hemos estado viendo y lo vamos a coger. ¿En qué zona de la ciudad? Pues en esta zona también, muy posiblemente tenemos que verlo, pero tenemos un espacio aquí muy cercano de unos 600 metros cuadrados que puede, bueno, en un primer momento hacer esa pista. Vamos a ver si nos encaja, porque no es fácil también en el centro, claro, no es verdad que tiene mucho más espacio, no, pero no es fácil en lo que es en el centro de la ciudad hacer un espacio de 1.500, 2.000 metros cuadrados. El ayuntamiento no tiene ese número de metros para esta actividad y entonces, bueno, vamos a ver, empezaríamos con esta, pero con visos de que si va bien, fuera de lo que es la propia ciudad, cercana a Balonsadero, por ejemplo, podríamos hacer algo un poco más grande relacionado con el tema de las bicicletas, porque yo creo que ahora está siendo una cuestión interesante. Y luego también hemos recogido algunas de las cuestiones, ¿no?, que también nos propone alguno de los grupos y muchos de los vecinos, que tiene que ver con eso que decía usted antes de la sostenibilidad, que tiene que ver con recarga de puntos de recarga para vehículos, que tiene que ver con programas para adaptar la ciudad a lo que son paseos para intentar llegar prácticamente a todos los sitios andando, relacionándolo con circuitos para ir a los centros escolares. Todo esto lo vamos a recoger y son propuestas de participativos. Y en cuanto a los partidos, ¿qué ambiente se vive en las comisiones de presupuestos? Nos gustaría a veces tener una mirilla y ver ahí cómo bueno, pues, se debate. No, la verdad es que las comisiones son más bien técnicas, por decirlo de alguna manera. Es decir, en las comisiones lo que se trabaja es en las cuestiones técnicas, y para eso están los técnicos del Departamento de Hacienda. En cuanto a algunas de las cuestiones, si tienen que aparecer, por qué aparece esto, por qué aparecía el pasado año con un presupuesto y este no, o por qué aparecía y este deja de aparecer. Todas esas cuestiones son las que se plantean, más allá, evidentemente, de la que hemos tenido esta mañana, en la que sí se han desarrollado esas propuestas un poco políticas, ¿no?, por parte de los grupos, incidiendo en algunas cuestiones que ahora también tendremos que valorar el grupo de gobierno para ver para la semana que viene cuáles son las que aceptamos, y aceptamos algunas, y cuáles son las que aceptamos para dictaminar ya el presupuesto completo. ¿Cuál están cerca de poder ser aceptadas y cuál han visto inviable? Bueno, es verdad que es curioso, ¿no?, porque todo lo que tiene que ver con vivienda, que es una de las cuestiones que también desde el Grupo Podemos nos vienen insistiendo, claro, nosotros estamos en esa cuestión en la que es verdad que nosotros vamos a trabajar para el desarrollo de vivienda en el casco con uno de los proyectos, que es esas traseras de la audiencia, ¿no? Pero claro, ayer acaba de presentar el propio consejero de Fomento en las Cortes de Castilla y León un programa de vivienda, de alquiler, programas que también se presentan en otros años, no se acaban de desarrollar, pero claro, es que lo presenta él porque él es quien tiene la competencia, ¿no? En cualquier caso, nosotros sí tendremos que hacer, veremos a ver de qué manera, una apuesta en mayor medida también de los últimos años en este aspecto, y luego es verdad que, bueno, tendremos que analizar algunas de las cuestiones del Grupo Popular, pero seguro que algunas de las que hay, bueno, pues se pueden aceptar, como el pasado año aceptamos, por ejemplo, una cuestión que no hemos realizado, pero que vamos a realizar en breve, que es el de los desfibriladores en todos los centros deportivos, y que si vienen desde luego las propuestas de los grupos a mejorar lo que es la vida del ciudadano día a día, nosotros no tenemos ningún inconveniente en recogerla, ¿no? Hablaba usted antes de algunas de las bonificaciones en cuanto al IBI, algunas de esas propuestas nos llegó del Grupo Podemos, algunas es verdad que algunas también fueron nuestras, y se ha mejorado, o sea, no nos duelen prendas en si sirven para recoger alguna, ya digo, para recoger y mejorar el día a día del ciudadano, las vamos a recoger. Vamos a ir terminando, pero no quería dejar pasar por alto una actuación que se va a llevar a cabo en Balonsadero, uno de los auténticos pulmones naturales vinculado también al turismo, ¿no?
Desde luego, es una propuesta que viene como consecuencia de la aprobación del plan turístico, de dinamización turística. Ese plan de dinamización turística lleva una serie de acciones concretas, ¿no? Y una de ellas es la que hemos incluido en los 250.000 euros que tiene el desarrollo de dicho plan de infraestructuras turísticas. Y yo creo que es muy interesante. Nuestra concejala de turismo, Yolanda Santos, que además es una experta en estos temas, quiere poner en valor, desde luego, nuestro patrimonio arqueológico que tenemos en Balonsadero, y hacérselo llegar no solo al turista, no solo a la persona que viene de fuera, sino también al soriano, ¿no? Y para eso vamos a crear un parque arqueológico lúdico para que sea para que toda la gente que vaya a Balonsadero pueda disfrutar no solo de las pinturas, ya que desde luego se puede disfrutar, sino que también cogiendo, desde luego, como excusa el rico patrimonio que tenemos allí, dotar de un parque, de una zona en la que pueda explicar cómo vivían, qué era lo que hacían y cuáles eran, desde luego, las cuestiones que más caracterizaban en aquella época a quien en aquel entonces habitaba Balonsadero. Yo creo que va a ser muy interesante y que va a pasar a ser también uno de los puntos turísticos importantes de la ciudad de Soria. Bien, pues seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Tampoco hemos hablado de esa ayuda de la muralla, que ha llegado del 1,5% cultural, tan importante para el despliegue de la muralla, de la depuradora, de la comisaría. También son actuaciones que pertenecen también a otras administraciones, pero desde las que se demandan también desde el Ayuntamiento capitalino, y algo tendrán que ver también para que se desarrollen y vengan esos dineros. Ya para terminar, hemos comenzado hablando de un presupuesto marcado por estos condicionantes sociales que ha provocado el coronavirus, la crisis sanitaria, posteriormente convertida en crisis económica. ¿Qué proyecto se ha quedado en el tintero? ¿Tenían pensado, tenían en mente tratar de desarrollar y lo han tenido que dejar aparcado? La verdad es que no, porque además es que estamos desarrollando una serie de proyectos este año tan complicado que nos lleva a día de hoy en ejecución presupuestaria a tener una ejecución en autorizado prácticamente de lo que se está ejecutando, lo que se va a ejecutar, de 11 millones de euros. 11 millones de euros para una ciudad como Soria, ejecutado en inversión. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hemos puesto en marcha, desde luego, en este año tan complicado, actuaciones, lo decía usted antes, como la muralla, como el Centro Cívico Santa Clara, como la Plaza de las Concepciones. Hemos seguido asfaltando, hemos seguido peatonalizando y hemos seguido desarrollando actividad cultural. Se ha podido desarrollar el otoño musical, hemos podido desarrollar, desde luego, el Festival de Cortos, Festival de las Ánimas. No hemos abandonado absolutamente nada, excepto lo que ha tenido que ser, lo que nos ha marcado la crisis sanitaria, ¿no? Pero no, nosotros vamos a seguir desarrollando toda esa serie de proyectos que teníamos en nuestro programa electoral, desde luego con el fin de que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir pedaleando para colocar realmente a la ciudad donde se merece, ¿no? Y donde nosotros pensamos que en los últimos años estamos colocados. Y tenemos que seguir trabajando en el emprendimiento y sobre todo también en la industria. Esperemos, para nosotros es importantísimo que veamos en los primeros días, en los primeros meses de enero, cómo se puede por fin poner en marcha el polígono de Valcorba, que aunque no es competencia, ¿no? Es un polígono privado, pero nosotros estamos, desde luego, ansiosos porque venga la Junta de Compensación de dicho polígono a que nos diga que le demos ya el permiso, que ya tienen todo resuelto, los problemas que había, sobre todo con la subestación, lo tenemos resuelto para poder dar el ok y ya podamos ver cómo las empresas se instalan en ese polígono. Bien, pues a ver si es cierto que comenzamos el nuevo año con buenas noticias que nos hacen falta. Que en 2020 también ha habido alguna que otra buena noticia, pero ha abundado más lo negativo. Seguro que echan en falta algún proyecto en estos presupuestos. Hemos desgranado 4 de ellos, pero lo irán viendo, se lo iremos contando y también a medida que se vayan ejecutando, que es lo realmente importante. Javier Muñoz, mucho ánimo y mucha suerte, y que estos presupuestos lleguen a buen puerto y se puedan cristalizar en acciones reales y beneficiosas para la ciudadanía. Muchas gracias a vosotros y, desde luego, si no, desde aquí, como decías tú al principio, ¿no? Desear lo mejor para estos días
a todos los ciudadanos, y yo sobre todo pedir, como ya lo hicimos también en las fiestas, responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de todos los ciudadanos, porque los momentos son complicados y ya empezamos a ver algo de luz, y no, en los últimos momentos no podemos torcernos, así que responsabilidad, y que cada uno desde luego lo pase en estas circunstancias. Yo lo que les deseo es que lo pasen lo mejor posible, ¿no?, en estas fiestas navideñas. Sin duda, pues con esos deseos vamos a hacer un alto en el camino, pausa para la publicidad y enseguida volvemos con los ánimos encendidos de nuestros tertulianos, tertulia de actualidad con Carlos Lafuente y Carlos Bermejo.